En el vídeo de hoy vamos a detenernos a buscar las razones que llevaron a un suceso trascendental para la historia humana. Un momento histórico que terminó con el inicio de la Edad Media y cuya existencia fue vital para que el mundo en general, y Europa en particular, sean tal y como hoy las conocemos. Hoy en Memorias de Pez vamos a hablar sobre la caída del Imperio Romano de Occidente, sus causas y sobre todo sus consecuencias. El Imperio Romano fue fundado por Octavio en el año 27 a.C., después de salir victorioso de una serie de contiendas y guerras civiles que siguieron a las que su tío, Julio César, había comenzado. Y aunque Roma ya llevaba unos 700 años existiendo como monarquía y como república, fue con el imperio cuando las fronteras se extendieron hasta límites insospechados, y cuando Roma se convirtió en la cuna de la cultura, la arquitectura, el arte y las leyes. Y también cuando Roma vivió la aparición de grandes emperadores. Así, de forma consecutiva, durante más de 2 siglos, distintas dinastías de emperadores se sucedieron en el trono, desde los Julio Claudios hasta la dinastía Severa, pasando por los Flavios y los Antoninos, claro. Si os interesa la historia del Imperio Romano, tenéis un vídeo en el canal. Todas estas dinastías mencionadas pertenecieron a un periodo que se conoce como el Principado, y en él había una tendencia de mantener las tradiciones e instituciones de la época de la República, pero llegó el final del Principado, al mismo tiempo que estalló una gran crisis, la crisis del siglo III, en un imperio que cada vez estaba más y más deteriorado. Tranquilos, ahora explicaremos las razones, Esta crisis destacó porque las fronteras del imperio empezaron a desdibujarse y a ser permeables. Vamos, que cualquiera entraba en el imperio como Pedro por su casa. Además, un periodo de inflación en todo el imperio hizo mucho daño a comerciantes y artesanos, que eran claves en la economía del imperio. Así el Imperio Romano se había convertido en ingobernable, y los líderes regionales se peleaban por el poder como dos ratas por un churro. Sin embargo, la llegada al poder del emperador Diocleciano cambió las cosas. El hombre que venía a revolucionar el sistema cambió de arriba abajo la administración política romana y transformó al imperio en una tetrarquía. Vamos, un sistema político que se regía con 4 gobernantes divididos en 4 diócesis: la diócesis hispano-italiana africana, la de la Galia y Britania, la oriental y la de Panonia, Moesia, Tracia, en los Balcanes. Con las reformas de Diocleciano, en el 293 se solucionaron varios de los problemas de la crisis que asolaba Roma, y con su gobierno se abriría una nueva época que sustituirá al Principado, el dominado. Así, una nueva ola de estabilidad llegaría al ya decadente imperio, pero la estocada que supondría la división del poder en un puñado de hombres fuertes, como eran los tetrarcas, sería mortal. Y es que, amigos, aunque el imperio era inmensamente grande, este dejó de expandirse en el siglo II. Los impuestos que Roma percibía en forma de alimentos u otras riquezas desde las regiones conquistadas comenzaron a disminuir, y poco a poco se inició el declive económico. Esto, sumado a las guerras constantes con medio mundo, vació las arcas imperiales. Esta necesidad de mantener el territorio sin nuevas conquistas comenzó a ser un problema para la comunicación entre las distintas provincias, ya que mantener el elevado coste de las carreteras era imposible en tiempos de crisis. Así, con un imperio que ya no estaba unificado, los líderes provinciales tenían mucho más fácil imponerse e incluso nombrarse a sí mismos como emperadores. Por otra parte, defender las fronteras y agrupar a las legiones era cada vez más complicado. Así, mientras que el imperio en Occidente ya no veía un duro, en Oriente contaba con un músculo económico mucho mayor, fruto de su complejísima red de comercio. El emperador Constantino, conocido como el primer emperador cristiano, reunificó el imperio, acabando con las tetrarquías, y en el año 324 fundó en Bizancio la nueva capital del Imperio Romano, una inexpugnable y floreciente ciudad que se conocería a partir de ahora como Constantinopla. Mientras Roma estaba debilitada, Constantinopla se convirtió en un baluarte defensivo que duró más de 1000 años bajo dominio romano. Otras 2 dinastías de emperadores sucedieron a Constantino, hasta llegar al que fue el último emperador del Gran Imperio antes de su división, Teodosio el Grande. Y este hombre, que era un gran administrador, llegó a la misma conclusión que su antecesor Diocleciano: el imperio no se podía gobernar desde una única silla. Así, en el año 395, el imperio volvió a dividirse otra vez, esta vez para siempre en las 2 mitades que todos conocemos: el Imperio Romano de Occidente, con la capital trasladada a Milán y posteriormente a Rávena, y el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla. De esta forma, las divisiones se acrecentaron aún más, y mientras que el Imperio Bizantino se enriquecía, el Imperio de Occidente se volvió mucho más vulnerable.
y es que se había cruzado un límite que había sido intocable para el imperio en las décadas anteriores: la protección de las fronteras ante los bárbaros. Resulta que en el siglo V la convivencia era bastante cercana, y muchos de estos pueblos ya vivían al calor del imperio dentro del mismo. Así, pueblos como los ostrogodos o los visigodos solicitaban tierras para asentarse dentro de las fronteras imperiales, algo que evidentemente era un pozo sin fondo de conflictos, y llamó a pueblos no tan pacíficos a hacer incursiones en el imperio. Tribus de sajones, vándalos, alanos o germanogodos fueron apoderándose cada vez de más territorios en Britania, Hispania o África, y la verdad es que la cosa pintaba horrible para el imperio. Lo peor de todo es que los bárbaros que iban llegando huían del azote de unos bárbaros aún más bárbaros, los hunos. El imperio romano de Occidente ya estaba debilitado al hacer frente a estas invasiones bárbaras de los pueblos que huían de los hunos, y el imperio romano de Oriente no pasaba por su mejor momento tras la batalla de Adrianópolis en el 378, donde los hunos, los alanos y los godos hicieron un destrozo al ejército romano. Como consecuencia de este desastre, los Balcanes quedaron a merced de los invasores, y aunque Teodosio consiguió recuperar parcialmente la zona, los bárbaros ya habían reconocido el punto débil de los romanos. Fue tan así que en el año 410, un caudillo visigodo llamado Alarico logró saquear Roma. Aunque lo cierto es que estos caudillos no eran meros foráneos para el imperio. En el caso de Alarico, el hombre había sido un soldado romano, como muchos otros godos, que formaban parte de los ejércitos de Roma pero que no tenían la ciudadanía romana. Se los llamaba foederatis. Sin embargo, a los emperadores romanos de la época, como lo fue Teodosio, no les quitaba el sueño derramar sangre de sus aliados godos y los utilizaban como carne de cañón, lo que hizo que Alarico decidiese vengarse. A pesar de ostentar el título de general ilírico en los Balcanes, el hombre se negó a ser un títere del imperio y buscó que al menos se le concediera la ciudadanía romana a los godos. Como no se le concedió lo que buscaba, el tío se dedicó a cortar el suministro de grano y finalmente optó por atacar la mismísima Roma. Junto con sus godos, Alarico lideró un asedio que, pese a no tener excesivas víctimas mortales, significó un cambio absoluto de paradigma en la historia. Roma había demostrado que no era invencible, y vaya si lo iba a notar. A los visigodos les siguieron los vándalos, que en el año 455 también saquearon Roma. Fue un saqueo más duro que el anterior, y esta vez se llevaron gran parte de las reliquias y riquezas de los templos, aunque eso sí, se respetaron las estatuas de los dioses y los instrumentos sagrados de la religión judaica, que habían sido robados de Jerusalén 400 años antes. Tras este segundo saqueo, el oxígeno de Roma estaba por agotarse. El último de los 3 saqueos perpetrados por los pueblos bárbaros llegaría en el año 472 de mano de un ejército de germanos que acabarían por dejar la ciudad patas arriba. Otros 4 saqueos quedarían aún por suceder, pero no serían sobre el Imperio Romano, ya que este dejó de existir. En el año 476, un aristócrata llamado Flavio Orestes consiguió el favor del ejército para que su hijo Rómulo Augustulo fuese nombrado emperador. El pobre Rómulo, que era un joven de escasa edad, duró bastante poco. Resulta que el general al servicio del imperio de origen bárbaro, Odoacro, destronó sin muchos problemas al emperador al año siguiente, lo mandó al exilio y se autoproclamó rey de Italia, sin aceptar el título de emperador romano. Fue así, con Rómulo Augustulo, como el Imperio Romano de Occidente llegó a su fin, suceso que marcaría el paso de la antigüedad a la Edad Media. Una ironía si pensamos que Roma fue fundada por Rómulo y el imperio por Augusto. Pero bueno, ahora recapitulemos, porque os he contado demasiadas cosas. Si nos ponemos a analizar todo lo ocurrido, podremos sacar varias cosas en claro, y así resumir lo que fueron las verdaderas causas de la caída del imperio. Vamos a ello. 1. La primera causa es la enorme expansión de Roma. El elevado número de fronteras y nuevos territorios eran un absoluto coladero indefendible, y los pueblos conquistados no siempre toleraban a los romanos. La maquinaria imperial romana se había quedado sin gasolina, y el gasto militar era inmenso. Encima, los impuestos establecidos eran altos y abusivos. 2. Fruto del motivo anterior, se dio la división política y administrativa. La necesidad de defender mejor las ciudades y de acabar con la corrupción política que rodeaba al emperador llevó a partir el imperio, y esto llevó a más corrupción y a un imperio más débil y descentralizado. 3. Así, las luchas internas entre los emperadores, el senado y la clase militar no hicieron más que acrecentarse y la moral se fue perdiendo en la clase alta.
Este último motivo fue de especial relevancia, sobre todo dentro de las legiones romanas, que se fueron llenando de bárbaros a los que los altivos romanos nunca quisieron concederles la ciudadanía. 4. Otro motivo de peso es que los problemas económicos derivados de la crisis llevaron a otra gran crisis de desempleo. Roma dependía enormemente de los esclavos, pero estos cada vez eran más costosos y cada vez más hombres libres comenzaban a realizar las tareas que los esclavos realizaban sin pedir un denario. Así la producción del imperio se había estancado mientras el imperio oriental estaba montando en el dólar, o en el sextercio, o en lo que sea. 5. Esto último, la separación de Oriente, también fue un problema porque se perdió la sinergia que ambos imperios mantenían para tener a raya a los invasores, además de que también significó una decadencia en las carreteras que los occidentales ya no podían defender. Así tristemente los bárbaros que el imperio oriental desviaba a base de pagos y sobornos acababan por irse a hostigar al imperio occidental. Y llegamos al 6. Y este último es sin duda el motivo más sonado por el que cayó el imperio romano, las invasiones bárbaras. Como os hemos contado, estos se dedicaron a hostigar las fronteras y saquear Roma aprovechando las luchas internas. Bien es verdad que en este punto los bárbaros formaban más parte de Roma que incluso algunos romanos. Como ya os hemos comentado, la llegada de los hunos aceleró muchísimo la llegada de estos pueblos. Todas estas causas fueron en conjunto lo que poco a poco determinaron el declive del Imperio Romano, un imperio que había durado casi medio siglo y cuyos avances se convirtieron en las raíces del occidente que hoy conocemos. La desintegración progresiva del imperio llevó a la aparición de nuevos reinos cristianos gobernados por las distintas tribus germánicas y al crecimiento del rol de la Iglesia católica. Con la decadencia de las rutas comerciales, la vida se fue ruralizando poco a poco y los señoríos se fueron haciendo cada vez más poderosos para dar vida al modelo feudal. Poco a poco el latín también se fue transformando y fueron naciendo las lenguas europeas que conocemos a día de hoy. Eso sí, la tradición política romana quedó pulcramente conservada en Constantinopla, una ciudad que brilló con luz propia y que se convirtió en el centro de la civilización y del mundo hasta que fue conquistada por los otomanos en el 1453. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y si te gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.